Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo de todo el programa, voy a platicar con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores. Vamos a platicar con él acerca de los temas de la globalización, de los peligros de un creciente proteccionismo comercial, del nacionalismo, de Trump, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de las perspectivas económicas de México y de las elecciones en nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, me da mucho gusto en esta ocasión platicar de nuevo con José Ángel Gurría. Él es el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuya sede está en París, Francia, y desde luego exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exsecretario de Relaciones Exteriores, un hombre conocedor, pues experto en materia económica, política, y siempre es un gran placer hablar con José Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Y muchas gracias por la invitación. No, muy encantado. feliz año. No, feliz año, desde luego. Déjame comenzar con tu lectura, José Ángel, de lo que está pasando en el mundo. Tú has visto ya eres viejo zorro en esta materia y ya has visto muchas cosas. Más viejo que zorro. No, pero ya has visto muchas cosas, muchas crisis, muchos movimientos mundiales, nacionales. ¿Cómo interpretar lo que está pasando con el Brexit, con Trump, con los movimientos populistas? ¿Cómo la ves tú? Es una realidad muy compleja, muy retadora y que nos debe hacer reflexionar y nos debe llamar a la acción, sobre todo en favor de la multilateralidad, sí, del multilateralismo, como la forma que hemos escogido desde la Fundación de las Naciones Unidas para abordar los grandes temas de la humanidad. Imagínate tú cómo puede uno abordar el tema del comercio en el mundo sin multilateralismo, sin una cooperación internacional. ¿Cómo puede uno abordar el tema de las enfermedades, ¿no? Como el ébola, que no conocen sí, fronteras? Pero el cambio climático. El cambio climático, que es quizá el caso más claro sí, de cómo no podemos hacerlo a nivel de cada país en lo individual, sino de cómo es absolutamente obligatorio que lo hagamos de manera colectiva y que sumemos esfuerzos. En todos estos temas, cuando estamos hablando de 1 vale 1, 1 más 1 vale 5, 1 más 1 más 1 vale 20. Sí. O sea, hay un fortalecimiento mutuo, recíproco, que va aumentando de manera geométrica los beneficios conforme se van sumando más partes a este esfuerzo. Entonces, esto es uno de los principales problemas que está sobre la mesa. Yo soy miembro del grupo del Consejo de Administración de Davos. Ayer teníamos una reunión por teléfono, todos los miembros, para preparar la reunión de Davos, que es en pocos días. Que por cierto va Trump. Va Trump, bueno, van 67 líderes. Sí, sí. Van, creo que 6 de los 7 del G7. Merkel y Macron y Gentiloni y Theresa May, el propio Trump, Justin Trudeau de Canadá, etcétera. No sé si Shinzo Abe, habría que ver. Pero Modi de India, muchos líderes de América Latina, creo que 6 o 7. Después vamos a tener muchos líderes de África, de Asia, en fin. Va a ser muy importante, pero habrá además, pues, como siempre, cientos de paneles, discusiones, debates, en fin. Lo más importante de la realidad de hoy es que, primero, tenemos una situación de recuperación económica después de 10 años de crisis. Correcto. Y digo 10 años de crisis porque todavía estamos celebrando que en el año del 2018 vamos a crecer al 3.7, 3.8, después de haber crecido al 3.6 o 7 en el año pasado, esto es y el 3.5, ¿no? Economía mundial. Mundial. Incluido el crecimiento de China, todo el mundo, 7,5% de India, lo que sea.
Entonces, pero eso está muy bien, 3.1, 3.5, 3.6, pero ya estamos viendo que el 3.9 no sigue la curva de crecimiento. Se estabiliza. Sí. Abajo de 4. ¿Y qué quiere decir? Que todavía no estamos en el nivel promedio de crecimiento previo a la crisis 10 años después. Esto es para ponerse un poco sobrios y darle, digamos, poner en su lugar este tema de la recuperación. Estamos mejor porque ya hoy todos los países grandes están creciendo, lo cual ayuda mucho, pero habría que ponerse nuevamente en una perspectiva en la cual dice uno, ok, y ya se resolvieron los problemas del crecimiento por la vía del comercio. Pues no, porque el comercio está creciendo entre el 3, 3,5, tendría que estar creciendo al 7. Lo mismo con los flujos de inversiones. La productividad mundial está echada. Y esto a pesar de la baja. inyección de liquidez que han dado los bancos centrales, José. No solo, mira, la inyección de liquidez no necesariamente afecta a la productividad, afecta quizá las decisiones de corto plazo, que quiere decir, las tasas de interés están totalmente bajas, flat, sí. Aunque en Estados Unidos las estén subiendo modestamente, poquito, sí. Pero lo que ha pasado es que otro de los problemas del legado de la crisis es que no solo los países tienen en promedio en la OCDE más de 100% de deuda sobre PIB, sí. México tiene 50%, sí. Lo cual está bien, no quiere decir que hay que usar el otro margen del otro. Bueno, no, pero subimos del 38 al 50 Así es. Este sexenio. Sí. Pero había espacio. Sí, sí. Ante la crisis había espacio, se usó, ahora hay que irse con prudencia. Pero ¿a qué me refiero? Que tenemos, claro, países de 230 o 40%, como Japón. Correcto. Tenemos países como Grecia, 160, 170%, Italia, 120, 130%. Es decir, esto quiere decir que el tema de la deuda pública no se ha resuelto totalmente, pero se ha moderado, se ha controlado. En cambio, hay una explosión de la deuda privada y de la deuda de empresas. Correcto. ¿Por qué? Pues porque imagínate tú, a 0 tasa de interés o 1% de tasa de interés, y además resulta que en muchos países te deducen los intereses que pagaste por tu deuda. Bueno, pero esa es la idea de los bancos centrales, para recuperar la economía. Entonces, el éxito de los bancos centrales, que fueron unos héroes de la crisis, ¿verdad? Nos ayudaron a salir de la crisis. Por supuesto, tiene algunos legados, algunos resabios que todavía siguen afectando, que es el hecho de que ha habido un endeudamiento muy alto de los hogares o de las empresas, ya no del sector público. Y eso hay que tomarlo en cuenta también como una de las cosas que hay que considerar. Pero nuevamente, mejor situación en general, con muchos riesgos. Y sin embargo, el principal de ellos es este ataque, este cuestionamiento del multilateralismo. Así es. Porque lo que sugiere es que seremos menos efectivos para resolver los grandes problemas de la humanidad en el futuro. Pero ese es el tema, que es un tema más político. Los electorados están reaccionando en todos los países de Occidente, en algunos casos con más éxito, como en Estados Unidos o en la Gran Bretaña, pero en otros países también hay una reacción nacionalista. Seguramente leíste el número del Economist que decía, ya no tenemos que pensar en el viejo conflicto entre izquierda y derecha, sino que ahora el conflicto es entre nacionalistas y cosmopolitas. ¿Cuál es tu visión al respecto, José Ángel? Que nos íbamos moviendo hacia la multilateralidad, a lo cosmopolita, como dices tú. Sí. Muy bien. Viene la crisis. Sí. 10 años de crisis. Millones y millones de personas se quedan fuera, pierden el empleo, decenas de millones en el mundo entero. Dejan de tener sus ingresos. En unas ocasiones había mejores redes de salvamento, en otras no. Sí. Y ahora viene la recuperación y vemos que es una recuperación que está beneficiando a muy pocos. De hecho, se está concentrando más el ingreso. Hay más desigualdad, claro. Más desigualdad. Entonces, ¿qué estamos viendo? 10 años de la crisis es bajos crecimientos, altos desempleos, creciente desigualdad y una destrucción de la confianza de los ciudadanos
en sus gobiernos. Correcto. El mundo entero. Sí, sí. ¿En qué? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pérdida de confianza en los presidentes, en los primeros ministros, en los partidos políticos, Hay un discurso antipolítico. en los parlamentos, Claro, eso sí, sí, sí. en los sistemas bancarios, en las empresas, En las organizaciones internacionales. en las organizaciones internacionales, Sí. que se manifiesta en algo que es peor que el hecho de que la gente enojada vote en contra. Se manifiesta en el hecho de que la gente no vota, Sí. ya no cree que la democracia sea la forma en la cual puede resolver sus problemas, mi problema. Y eso es peligrosísimo. Da resultados como, por ejemplo, el Brexit en Inglaterra. Sí. 60% de los jóvenes cuyo futuro estaba en juego no votaron. no votaron. Y hoy, por supuesto, Sí. se arrepienten como de sus pecados, porque ya están viendo el costo. Claro, claro. Y además, porque todos los jóvenes de Inglaterra querían ser ciudadanos del mundo y dejaron que fueran los retirados y que fueran las personas que son completamente nacionalistas o inclusive aislacionistas y que no saben qué hay allá afuera. Bueno, en Colombia, en el voto por la paz, Sí. ¿Perdió? solo un tercio fue a votar. Sí. En el tema más importante que había en 100 años de historia de Colombia, ¿verdad? ¿Es una crisis de la democracia, dirías? Hay un problema de esta erosión de la confianza Sí. en los gobiernos y en sus instituciones y en el sector privado, en todo lo demás. Pero entonces la gente ya sí se siente enajenada, se siente distanciada. Tenemos que recuperar esa confianza a base de resultados. No tenemos otra. Ahora, los resultados se ve difícil. Empleos. Exacto. Calidad de los empleos. Y a eso iba. Habilidades, destrezas, competencias para permitirle a las personas que tengan portabilidad de los empleos, que además no sean víctimas, sino aprovechen la digitalización. Ese es a lo que iba, porque si a esta ecuación le sumas, José Ángel, el tema de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial, todas estas predicciones de cómo se van a perder muchísimos millones de empleos con la automatización, pues el futuro no se ve muy, digamos, halagador que digamos, ¿no? Este ¿Cómo tema ves ese de que se van a perder millones de empleos, lo mismo se dijo cuando inventaron la electricidad y la máquina de vapor y Sí, sí, cuando sí, totalmente. El motor De combustión interna. de combustión interna y el teléfono y ahora ¿qué está pasando? Se están transformando los empleos como siempre. Lo que ha habido es un aumento de pues los inventos, la tecnología, todo lo que hoy llamamos digital, que quiere decir muchas cosas. ¿Y dónde está la clave? La clave es que la fuerza de trabajo de hoy, la actual, por cierto, no olvidemos la actual, siempre hablamos de los jóvenes que vienen saliendo de las... No, la actual. Esos casi, te diría yo, que traen la torta bajo el brazo y tenemos que cuidar que así sea. En México se dice que los niños traen la torta bajo el brazo. Yo creo que ahora los estudiantes van a traer la torta bajo el brazo en términos de la familiaridad con lo digital. Lo digital. El problema son todos los millones, decenas de millones en México, centenas de millones en el mundo entero, miles de millones, que no tienen esa familiaridad con lo digital. Claro. Y que están amenazados porque los procesos de robotización van a ir afectando de abajo para arriba. Sí, sí. Por ejemplo, los choferes van a desaparecer. Entonces, bueno, los choferes son un trabajo muy sofisticado y complicado. Estamos hablando de trabajos mucho más elementales que un chofer, pero van a ir subiendo, afectando de abajo para arriba. Y entonces lo que hay que hacer es estar dándole habilidades, destrezas y competencias. O sea, ¿es un tema a la de fuerza educación, de trabajo. dices? No. Es un tema de educación, por supuesto, pero no solo de educación. Ayer presentamos con el Comité Nacional de la Productividad todos los elementos que se necesitan y es skills, que quiere decir en tres palabras diferentes en español, capacidades, destrezas y habilidades. Okay. ¿Adecuadas a qué? A lo que el mercado está exigiendo hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, porque unos ya están ahí hoy y hay que
recapacitarlos o darles un empuje a sus habilidades de hoy para que puedan ser más productivos, puedan tener mejores sueldos, pero sobre todo para que no tengan el riesgo de ser despedidos. Pero por el otro lado, estamos hablando de qué tipo de profesionistas, de profesionales y de vocaciones nos tienen que entregar los sistemas educativos para que se conecten con los sistemas productivos y entonces haya un mejor embone. Qué paradójico que hay millones de jóvenes que están buscando oportunidades y miles de empresas que se quejan de que no pueden encontrar el talento. Déjame hacerte una última pregunta antes de irnos a la pausa, José Ángel, y es toda esta discusión que hemos debatido mucho aquí en el programa del ingreso básico universal, que es parte de toda esta discusión, si se va a robotizar, automatizar, se necesita un ingreso básico para la población. ¿Cuál es tu postura, y si hay una postura de la OCDE al respecto? Que lo que no podemos hacer es estar decidiendo cómo vamos a rescatar o a salvar o no, y cuánto nos va a costar, porque le vamos a asegurar a alguien un ingreso mínimo antes de darle las posibilidades de que pueda tener un mejor nivel de vida y de que no tenga que resignarse a un ingreso mínimo, sino a tener un muy importante aumento de la calidad de vida en virtud de que tiene las habilidades, las destrezas y las competencias. Eso es lo más Entonces, importante. Vámonos por la idea del entrenamiento, vámonos por la idea de la información, vámonos por la idea de la informática, vamos por la idea de la sofisticación. No todo mundo puede, ni quiere, ni tiene las posibilidades de transformarse, si hoy están en un trabajo mecánico, en un experto técnico en computadoras. No se trata de eso, se trata de que tengan familiaridad con todos los instrumentos que se están presentando en todas las fábricas hoy para decir, yo eso lo manejo, y además con un pequeño curso de actualización puedo ser un productivo empleado que puede estar generándole más a la empresa y por lo tanto mejores condiciones de trabajo. Más que el ingreso universal. No estemos pensando en, primero, lo del ingreso universal tiene muchas implicaciones, se está discutiendo en muchas partes del mundo, no hay ningún lugar en este momento donde se haya adoptado. En Finlandia son 2 o 3 mil personas que se están haciendo, no hay conclusiones claras, pero además estamos hablando de Finlandia, por favor, no estamos hablando de nuestro país. Entonces, el concepto tiene que ver con la idea de el crecimiento incluyente, de la protección social, con la cual estamos totalmente de acuerdo con el concepto de proteger a todos los mexicanos. El Estado tiene obligación y los mexicanos tienen derecho de ser protegidos en su calidad de vida. El único problema es a través de qué instrumentos y cómo se hace. Y finalmente, el chiste es que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Porque si vamos a estar generando unos cheques o unos ingresos que no tengan que ver, como el caso de Prospera. No, es otra cosa. Con los niños y con la preparación y con la salud, etcétera. Sino con el hecho de que las personas no tengan trabajo en un país que tiene 60% de informalidad. Lo que tenemos que crear es al revés. Estímulos para que las personas se incorporen a la formalidad. Eso es lo más importante, porque el trabajador que está en el sector formal puede ser entrenado, puede recibir insumos de conocimiento que le permitan mejorar su posición en la empresa y su ingreso. Y la empresa va a tener interés, hay una fidelidad recíproca. En cambio, si el 60% ya es 57%, ya hemos avanzado algo, es informal, no hay esa fidelidad, no hay esa reciprocidad, porque no se siente que la relación vaya a ser permanente. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Bueno, permíteme hacer una pausa y si te parece regresamos a hablar de cómo se ve México en esta perspectiva. Estamos platicando con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ex secretario de Hacienda, ex secretario de Relaciones Exteriores. Regresamos en un momento más. Bueno, como siempre, estamos teniendo una charla muy interesante con José Ángel Gurría,
Él es secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México. Y José Ángel, vámonos al tema de México. Decías tú que el mundo quizá vaya a crecer al 3.7, si no me equivoco. Nosotros, pues creo que yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico porque hay muchos elementos de incertidumbre. Nosotros acabamos de publicar las perspectivas económicas del mundo como lo conocemos hoy. Sí. Que también, si no, nadie publicaría nada nunca, sí, ninguna proyección de nada, porque la incertidumbre cunde. Sí. Y más en la actual circunstancia. Sí. Entonces, yo te diría, nosotros tenemos 2.4 para el año pasado. Sí. Por ahí, este año. Otra vez 2. Por ahí, sí. 2019. ¿Por qué? Porque México es un país que está cada vez más enchufado en el resto del mundo. El comercio, las inversiones, las decisiones de cooperación, etcétera, todas, México es parte integrante de esas decisiones y al mismo tiempo recibe el beneficio o el impacto de las mismas. Entonces, estamos viendo que hay mejor situación internacional, eso le ayuda a México. Están subiendo nuestras exportaciones, sí, como nunca. Están subiendo los flujos de inversión extranjera directa, están más altos que los años anteriores. En fin, si uno mide la parte externa, se han creado 3,5 millones de empleos. El año pasado se creó más de 1 millón de empleos. Ya llegamos a ese famoso, ¿cuántos años? Tú eres mucho más joven que yo, pero llegamos escuchando que 1 millón de empleos. 1 millón al año, 1 millón al año, que era la velocidad de crucero. El año pasado, hoy escuchábamos que se crearon 1.2 millones. Bueno, ya estamos ahí en muchas cosas, pero obviamente tenemos un país en el cual hacen falta tantas cosas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los elementos que van a ayudarnos a que el país pueda seguir creciendo en el futuro de manera sostenible. En la parte sostenible hoy se asocia con la parte medioambiental, sostenida en términos de que siga creciendo, sí, y en la otra de que sea en forma incluyente. Quiere decir que recoja a todos aquellos que se quedaron atrás, sí, y también que pueda ir absorbiendo a la enorme cantidad de jóvenes a quienes les dijimos, estudien 1 año más, 2 años más, 3 años más, se los vamos a recompensar con oportunidades. En este momento no estamos en esa situación y este es un problema del mundo entero. Por eso están los Brexits y por eso los resultados en Alemania, claro. de Angela Merkel y la salida de Renzi y la próxima elección en Italia, y por eso se tardó 7 meses Mark Rutte en crear un gobierno en Holanda, y por eso se pasó 1 año Rajoy encargado del despacho en lugar de presidente, y ahora, bueno, además se suma el tema de Cataluña. Pero, y por eso en Austria se acaba antes se sentía muy joven Justin Trudeau, el jovenazo, ¿no? Sí. Y luego el jovenazo era era Macron, sí, pues resulta que ahora el canciller de Austria tiene 31 años, ¿no? Sí. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Sí. Que estamos hablando de una perspectiva de México en un contexto complejo, difícil, pero en el cual tenemos además que concentrarnos en nuestras propias deficiencias, en nuestras propias déficits, en términos de todo lo que crea las condiciones para que podamos aprovechar la ola de la recuperación. ¿Por qué? Porque 2.4, bueno, pues está muy bien porque la OCDE está creciendo al 1.8, sí, pero nosotros necesitamos crecer al 5, sí, 100%. Sostenido para abatir la pobreza y para crear el número de empleos de calidad que requerimos. Déjame preguntarte, porque tú eres miembro de una generación política en México que tomó la muy importante decisión de abrir al país. Y parte de ese proyecto fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que yo creo que ha tenido resultados extraordinarios. Para mí, no sé qué piensas tú, ha sido el gran cambio que ha tenido este país en las últimas décadas. De acuerdo.
Y ahorita estamos viendo una reacción por parte de Estados Unidos en contra de este tratado. Y eso es lo que está generando mucha incertidumbre en el corto plazo en México. Hay que poner esto en contexto. No estamos viendo una reacción de Estados Unidos en contra de este tratado. Estamos viendo una reacción explícita, expresa, del presidente Trump, lo dijo en Da Nang, en la reunión de la PEC, contra los acuerdos multilaterales como soluciones o como mejor forma para manejar los problemas. Y una preferencia por lo bilateral. Nosotros en la OCDE, la razón de ser de la OCDE y todos los pilares que hemos creado a lo largo de 55 años son alrededor del multilateralismo, en donde siempre Estados Unidos era central en términos de este enfoque hacia hacerlo de manera colectiva, de manera asociada y de manera multilateral. Ahí sí hay un rompimiento. Estamos viendo aquí este cambio, muy importante. No solo es un cuestionamiento, en algunos casos es inclusive, es decir, ya no quiero ir por ese camino. Entonces, en ese contexto hay que poner el TLC, que es, no estamos solos, pero francamente es poco consuelo, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cancelar el TPP, que no había empezado. Correcto. Que cuestionar el NAFTA. El tema es que el TPP no había todavía iniciado su operación. El hecho de que Estados Unidos anuncie que se sale del TPP, bueno, ahora los 11 países restantes quieren hacer uno regional, pero sin Estados Unidos, con la idea de que eventualmente se incorpore. Pero en el caso del TLC, NAFTA, estamos hablando de ya casi un cuarto de siglo y además de otros 25 años antes de diferentes instrumentos, quizá menos... El GATT, la OMC. Menos perfecto, no, pero bilaterales también. Bilaterales. De integración. Entonces, ¿quiénes son a quienes yo espero que sean los principales defensores? Ya lo están siendo del TLC. Los empresarios americanos. Que se han visto beneficiados. Decenas de miles de empresarios americanos que se benefician. Acaba de estar el presidente Trump en una reunión de los ranchers americanos, de los agricultores. Y resulta que ahí todos traían su botón diciendo Save NAFTA, We Like NAFTA, ¿no? Entonces, eventualmente las autoridades están diciendo, yo lo que quiero es ayudar a los americanos. Entonces, America First. Y entonces, pero lo que están diciendo los empresarios es, no me ayudes, compadre, ¿no? Está bien, qué bueno que sea America First, pero para mí la forma de ir primero es asociado con, porque de otra manera no tengo la productividad, de otra manera no tengo la competitividad. Entonces, ¿va a sobrevivir el NAFTA, tú crees? Bueno, José eso Ángel? es lo que estamos en este momento discutiendo y hay una próxima ronda de negociación en Montreal. Va a ser bastante frío, entonces a ver si eso concentra la atención y nos obliga a darle un poquito de calor al NAFTA. La otra cosa es que hay constantes conversaciones, hay constantes diálogos, midiendo ya para el momento público que son las negociaciones, qué tanto se puede avanzar y en qué terrenos. Yo creo que los negociadores mexicanos han sido muy inteligentes. Muy buenos. Porque muy buenos. Han sido competentes, han ido cerrando muchas cosas de las cuales no tenemos hoy suficiente conciencia, pero también han ido manejando con mucha inteligencia y mucha prudencia propuestas casi provocativas. Casi con ganas de decir, no hombre, pues vamos a romper porque eso ni a la esquina, ¿verdad? Entonces dejando de decir, mira, vamos a discutir eso en un momento posterior. Pero ¿qué pasa si se van acumulando una serie de elementos en los cuales sí hay acuerdo? Entonces eso se vuelve un activo de la negociación. Claro, si vas además avanzando. Claro. Se van sumando cada vez más voces de los propios Estados Unidos que dicen, salvemos, vayamos adelante, con los cambios que hay que hacer.
Hace 25 años no había internet. Sí, no, desde luego. No había ventas por correo, no había ventas por correo electrónico. En fin. Sí. Entonces, estamos hablando de un cambio dramático del sector productivo, manufacturero y todo lo demás, que hay que tomar en cuenta en la nueva versión, pero ya la teníamos, porque en el TPP se aceptaron todos esos cambios. El TPP iba a sustituir Entonces, ¿qué pasa? al TLC. Sí. La incertidumbre sobre el tema del TLC tiene que ver mucho con cuestiones locales, de la clientela política, de la campaña, ve tú a saber. Pero nuevamente lo que yo espero, primero como secretario general de la OCDE, en beneficio del comercio mundial. Sí. Y en segundo lugar, como mexicano, por la importancia que esto tiene para México, y también te diría, en el mejor interés de los propios Estados Unidos, que son miembros de la OCDE. Claro. Y por lo tanto, yo también tengo que estar preocupado por estas cosas de Estados Unidos. Es que haya una versión moderna y que todos podamos vivir con la nueva versión moderna para que siga dando los beneficios que tú has mencionado muy correctamente hace un momento. Como secretario general de la OCDE, ¿no te preocupa esta ola proteccionista que vemos en varios países de proteccionismo comercial? Me preocupa mucho, pero habría que decir que esto es el resultado precisamente de que de repente se nos cambió un elemento de la ecuación, son los propios Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema más difícil de hoy en las reuniones internacionales? Negociar el comunicado, porque primero hay que decidir si se puede o no, siquiera, hablar de comercio. En varias reuniones mundiales se ha decidido que no se iba a hablar de comercio, o que se iba a decir, por ejemplo, esperamos que el comercio siga dándole los beneficios que hasta ahora le ha proporcionado a nuestras economías, punto. Otro tema. Por favor, ¿no? Sí. Cuando menos antes había una frase sacramental que decía, nos comprometemos a luchar en contra del proteccionismo comercial, en todas las formas del proteccionismo comercial, y nos comprometemos a lo que se llama rollback, ¿no? Stand still, que era no hacer más proteccionismo. Y segundo, rollback quiere decir inclusive irle dando para atrás a los actos de proteccionismo que ya se tomaron. Bueno, esas frases sacramentales han desaparecido del mapa. Pero hoy. eso es muy... Bueno, pues es muy sintomático, pero además muy preocupante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes, cada día se consolida más el bloque comercial más importante del mundo, que es Europa. Sí. De repente, el cliente más importante, Estados Unidos, les dice que ha cambiado su punto de vista y que quiere irse por la vía bilateral. En Europa no se puede. Legalmente no se puede. Si tú quieres hablar de comercio, tienes que ir a hablar con Cecilia Malmström. No puedes ir a Alemania a hablar con el ministro de Comercio de Alemania. Ni siquiera hay ministro de Comercio, hay un ministro de Economía. Sí. Entonces, todos los países de Europa así están en la misma situación. No puedes tomar una relación bilateral y decir, voy a escoger cambiar el tratado que tengo o los acuerdos comerciales con Alemania, pero no voy a cambiarlos con Francia o con Italia. Eso no se puede. Además de que no hay tratado, el TTIP, que era la negociación entre Estados Unidos y Europa, pues por el momento está congelada. Sí. Entonces, en Japón, bueno, pues ¿qué pasó? Hay otros elementos. Japón, de Corea y de China, etcétera. Con China, bueno, China tiene 6 veces más superávit que México con los Estados Unidos. Sí, no, es impresionante. Ahí está el principal verdadero problema. Casi 50% del déficit de Estados Unidos es Bueno, con China. Entonces, ¿qué sucede? Que el superávit de México, 50, 60 mil millones de dólares, está constituido por una exportación de 350 mil millones de dólares, de los cuales el 40% son productos americanos. Sí. Entonces, por eso cuando tú me preguntas, dice, bueno, ¿y qué piensas? ¿Va a haber TLC o no? Yo creo que sí, la respuesta es que sí. Ahora, tenemos unas señales muy importantes de los próximos días. El State of the Union Address de Trump. Que dicen que puede ser un momento en el que anuncie, en el que suelte la bomba, digamos. Vamos, ¿no? Él va a poner su posición frente al pueblo americano, no frente a la PEC y no frente a otros foros. Va a ir a Davos. ¿Qué quiere decir? Pues Davos es
el multilateralismo La catedral de la globalización. esencial, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que la catedral de la globalización es la OCDE, pero Bueno, es que está siempre, pero, sí, pero temporalmente sí, además se fundó Davos. mucho antes que Davos. Pero déjame decirte, yo soy del Consejo Directivo de Davos. Sí, sí. Ayer tuvimos una reunión telefónica del Consejo. Hay gente muy distinguida, Christine Lagarde del Fondo Monetario, Jim Kim del Banco Mundial, Jack Ma de Sí, Alibaba, de Alibaba. Y Carlos Ghosn de Automotriz, qué sé yo. Hay mucha gente muy distinguida, muy interesante. Ernesto Zedillo fue mucho tiempo Sí, sí. parte de ese consejo y nos confirmaban que pues va Macron y va Merkel y va No, sí, Gentiloni va y va a estar. Theresa May, a contrario del año pasado en donde la figura fue el presidente chino. Ahora va a haber del occidente, digamos, por decirlo así, todos los líderes van a estar ahí. Entonces, estas son señales interesantes. Esto es a pocos días después hay que ver cómo se van a compadecer. Tener a Trump en Davos no es como tener a Lutero en la iglesia. Es un foro en donde cada quien va y dice su verdad y su historia. Sí, que está bien, ahí debe haber entonces, pluralidad. es importante tener a la economía más importante del mundo, al líder de la economía más importante del mundo, con todas las implicaciones que tienen las decisiones americanas, que esté invitado y nos diga. Pero también porque él va a estar expuesto a estos mensajes, de decir, vámonos, sigamos por lo multilateral, fortalezcamos lo multilateral. ¿Por qué? Porque no solo es un tema comercial, se salieron del cambio climático, No, totalmente ya de anunciaron acuerdo. que se salieron de lo de migración, Sí, sí, sí. se salieron de la UNESCO. Entonces, estamos hablando, bueno, el tema de Medio Oriente. Es que, a ver, yo creo que aquí Entonces, estamos compiten, hablando del tema de aquí compiten, ¿no te parece dos racionalidades, José Ángel? Una, la racionalidad económica, y yo te diría que hasta casi de sentido común, de que lo que le conviene al mundo es el multilateralismo, la globalización, y la racionalidad del político que le tiene que entregar resultados a su base electoral, una base electoral aislacionista, nacionalista, nativista, como es la que eligió a Donald Trump. Déjame darte una respuesta a eso con un ejemplo. Todos estos rancheros, agricultores que recibieron al presidente Trump. Votaron por él seguramente. Con unos botones aquí que decían, salven al NAFTA, queremos el NAFTA, nos conviene el NAFTA, etcétera. El TLC de América del Norte. Votaron por él en los estados más agrícolas, digamos, votaron por él. Totalmente. Y sin embargo están diciendo, viva el NAFTA. Entonces, estos son señales, bueno, por supuesto se pueden ignorar. Sí, sí. Si uno está persiguiendo una agenda que es más ideologizada que de lo que es, digamos, objetiva. Pero también, de alguna forma, si él va a tener, no sé, 10, 12, 15 bilaterales ahí para aprovechar, ¿no? Sí, porque sí. Pues, el discurso central es Sí. interesante, se calcula muy bien, se calibra muy bien, se escribe con mucho cuidado. Pero lo importante son las Pero reuniones. también hay un montón, y por supuesto, estar expuesto a todos estos liderazgos. El presidente Macron va a presidir nuestra reunión ministerial de la OCDE en 2018. Y él dijo, el tema que yo propongo es la refundación del multilateralismo. Ah, mira, interesante, tratando de tomar ese liderazgo. Esto te lo digo, pues un ejemplo muy claro de por dónde andan los europeos, por ejemplo, ¿no? Claro, Merkel está un poquito ocupada en estos días en la formación de su propio gobierno, pero terminará la formación de su propio gobierno en algunas semanas y eventualmente estaremos otra vez ya con el liderazgo del dúo dinámico ahí de Francia-Alemania. Tendremos elecciones en Italia el día 4 de marzo. Vamos ya a pocas semanas, vamos a ver quién queda ahí de líder. Y el Brexit está encontrando ya algunos caminos mucho más constructivos para poder encajar la decisión política de los ingleses con las realidades económicas de los otros 27.
Bueno, permíteme hacer una breve pausa y ya regresamos a concluir. José Ángel, quiero que nos platiques qué veniste a hacer a México, cómo ves las elecciones, ¿no? Desde luego. En fin, hay todavía mucho que hablar con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos a esta charla muy interesante, como siempre, de mucha sustancia, con un hombre conocedor como pocos de los entresijos de la política internacional, de la política nacional, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación, el Desarrollo y Económico. José Ángel, elecciones en México, ¿no? O sea, así es, como en tantos otros países del mundo. qué bueno, ¿no? Todos estos cambios ya hubo en Francia, ya hubo en Alemania y ahora no han podido formar gobierno. 7 meses se tardó el señor Mark Rutte, como mencionábamos. En fin, elecciones en todas partes. Qué bueno. Qué bueno, sí, claro. Es la democracia expresándose libremente. En el caso de México, como ha sucedido en muchas otras partes, con opciones muy claras en términos de el camino futuro. Los candidatos, su perfil, sus antecedentes, sus declaraciones previas, lo que le están diciendo al electorado mexicano es que hoy, en el fondo, tenemos pues 3 visiones diferentes del México del futuro, y por lo tanto, lo importante del proceso es que haya la mayor información objetiva posible para que el debate no sea de descalificaciones y hasta de ofensas en los discursos y en los estados y en los pueblos, etcétera, sino de que estemos hablando de la construcción del México moderno, del México que va a tener un entorno cada vez más competitivo, cada vez va a tener que estarse arremangando aquí para poder estar a la altura de la competencia. Y además con todos los retos de un país en donde todavía la mitad de la población está en pobreza o en pobreza extrema, y si le agregamos a la población, digamos, vulnerable, ya sea si ganan $2 al día o $5 al día o $10 al día, pues estamos hablando de 2/3 partes de la población. Por lo tanto, estamos hablando de cómo acelerar el paso, de cómo acelerar el flujo de inversiones hacia México, de cómo acelerar en un contexto de estabilidad económica que México pueda exportar más, que a su vez implique más importaciones para poder integrar y que hagamos una fuerza de trabajo más competitiva a base de un desarrollo de sus habilidades, sus destrezas y sus competencias. Déjame preguntarte, porque por primera vez el tema de la corrupción va a ser un tema importante en esta elección, y yo sé que ustedes en la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico han tratado, José Ángel, de alguna manera de darle cierto apoyo a México en el combate de la corrupción. Mira, impresionante colección de las reformas que llevó a cabo el presidente. Acaba de hacer una presentación espectacular de las reformas de México en París hace un mes, y además después de ahí, de manera más o menos inesperada, porque uno entiende que los líderes platiquen sus logros, claro. Esto es muy importante, que cacareen el huevo, como decía yo, con los embajadores, ¿no? Pero él se pasó además a decir, ¿qué hemos aprendido? Hizo un decálogo de lecciones que hemos aprendido sobre cómo los líderes políticos y cómo se pueden ir orientando para tener éxito en las reformas. Muy importante, pero ahora se necesita una segunda generación de reformas. Por cierto, nos estamos beneficiando todos los días de las reformas iniciales. Sí, sin duda. Sí. Por eso estamos creciendo el 2.4 en un mundo en el que Brasil estuvo 2 años en recesión y Argentina estaba con crecimientos negativos y Rusia estaba con crecimientos negativos y qué sé yo. Sí. Entonces, y estábamos
menos de un dígito, menos de 1% de crecimiento de Europa, y todos los países tenían crecimiento negativo. Entonces, estamos hablando de un México al que le ha ido mejor, no todavía a la velocidad de crucero a la que tenemos que estar creciendo, como decíamos, pero ya estamos beneficiándonos de las reformas. Pero la siguiente generación de reformas, Estado de Derecho. Estado de Derecho, el tema de la expedición de justicia. Sí, sin lugar a dudas. El tema de la seguridad pública, sí, también. Por supuesto. Sí. Bueno, todo pasa por el Estado de Derecho, si lo piensan, que ¿no? eso lo incorpora, lo engloba, claro. Todo el Estado de Derecho. Y por supuesto, estamos hablando también de que hay una historia no muy platicada o no muy bien platicada, por ejemplo, con todo el tema de Procuración de Justicia, toda esta creación de los juicios orales. No solo los juicios orales, también los juicios especializados, los jueces especializados en el nuevo sistema de justicia. En temas comerciales, también, claro. De bancarrotas, de cumplimiento de los contratos. En fin. Todo esto es una revolución silenciosa, eso no se ha difundido suficientemente y agrega enormemente a la confianza de los agentes económicos. ¿Por qué? Porque no nos confundamos, los agentes económicos y los inversionistas no están leyendo los encabezados ni de ayer ni de hoy, están queriendo adivinarlos de dentro de 5 años o dentro de 10 años. Nos quedan pocos minutos, José Ángel. Sé que viniste a México y como siempre a presentar cosas interesantes. Una tiene que ver con el tema del aeropuerto, cuéntanos. Bueno, mira, venimos a presentar el tema de los esfuerzos en transparencia. Sí. El tema de la corrupción, la transparencia, la integridad es fundamental. Estamos trabajando con México, tiene una ley ejemplar en materia de anticorrupción, pero ahora no estamos todavía armando el entramado, no tenemos al fiscal general, no tenemos al fiscal anticorrupción, no tenemos a los magistrados de tipo nacional y a los regionales. Correcto. No hemos podido replicar todavía a nivel local y estatal esta estructura. Y tenemos, ni siquiera el auditor superior de la Federación todavía no se ha podido nombrar. Sí. Hay que hacer eso. Eso es en el corto plazo tema urgente. Ese es el llamado al Congreso, ¿no? Pero el tema de la lucha anticorrupción, mira, no hay ningún país que sea genéticamente más corrupto ni más honesto que otro. Se trata de los sistemas y la posibilidad de ser identificado y sancionado. Sí. En la medida en que los sistemas reducen de manera muy importante la posibilidad de que la tentación tenga éxito, en esa medida habrá menos instancias de intentos de corrupción. Segundo, si la identificación es más inmediata, más automática, menos instancias de corrupción. Si las sanciones son ejemplares y son muy fuertes, habrá menos instancias de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de corrupción. A lo mucho que ya se ha hecho, le tenemos que agregar, y es mucho el tema de transparencia. Estuve en el Seguro Social, con ejemplar trabajo en contrataciones públicas. Sí. En la CFE, en Pemex hizo un trabajo impresionante. En Pemex cambió de ser 80 asignaciones directas, 20 concurso, a 20-80 cuando llegó González Anaya a dirigir el Pemex. Lo mismo está sucediendo en la CFE, en el tema de las compras consolidadas. El sector salud ya ha ahorrado más de 20,000 millones de pesos. Imagínate lo que se puede hacer con 20,000 millones de pesos. Lo de las subastas de las medicinas es y el tema del aeropuerto, que es un proyecto impresionante, nos debemos sentir profundamente orgullosos los mexicanos. Es un proyecto transeccional. Es correcto. Será analizado con mucho cuidado por cualquier nuevo gobierno, pero además de que están adoptando pues las mejores prácticas, nosotros estamos precisamente trabajando mucho con ellos. Sí la están adoptando. Por ejemplo, la gente no sabe que los 321 contratos que han firmado, todos completos, están en línea. Están en línea y se pueden analizar. Que además antes eran puros funcionarios públicos en el Consejo y hoy hay 4 delegados, 4 consejeros independientes a raíz de las recomendaciones que hemos hecho. De hecho, han recomendado sacar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es una cuestión de sacar. Lo que dijimos fue hay que crear una barrera vertical, que fue lo que dijimos. Por supuesto, en el sector, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
como es responsable del sector de comunicaciones, tiene mucho que ver. Sí. El tema del manejo de un proyecto específico, que todos los días hay 6,000 camiones que están llegando ahí, sí. Hay que tomar decisiones sobre el financiamiento, sobre la emisión de bonos. Requiere que haya un acuerdo interministerial muy eficiente, pero además que las decisiones de día a día no se tomen en la Secretaría de Comunicaciones, sino en el proyecto mismo, en un consejo, ¿no? Y eso es algo que es de buen gobierno, y eso se necesita. ¿Por qué? Porque ya pasó de la etapa de diseño a la etapa de ejecución. De hecho, si han escuchado ustedes que está José Ángel con la voz un poco marchita, vamos a ponerlo así. Así es. Es porque muy sexy. Muy sexy, exacto. Muy sexy la voz. Tipo Demi Moore. Así es, sí. Es porque pues estuviste presente, ¿no? Fuiste al aeropuerto y lo que nos reportabas era impresionante. Segundo informe de avance. Sí. ¿Se puede ver en línea, supongo? Por supuesto que está en línea. Ajá. Estamos ahí desde el principio. Sí. Desde que se anunció que iba el proyecto, el gobierno nos pidió, el presidente de la República nos pidió, el secretario nos pidió que nos incorporáramos, así como contribuimos a toda la formación y el texto de la ley anticorrupción, en que el presidente personalmente me pidió que le aportáramos las mejores prácticas de todo el mundo para poder fortalecer esa legislación. Y bueno, ahí vamos, esto no termina nunca. Va a quedar increíble, ¿verdad? Va a ser algo de lo que los mexicanos nos vamos a sentir profundamente orgullosos, pero además, pues en su momento, de 70 millones pasará a 125 millones la capacidad. Hoy tenemos un poco más de 40. Sí. Lo que va a hacer es poner al día en materia aeroportuaria a este país para que tenga mayor éxito en la modernidad. Porque ya también hay que decirlo, el aeropuerto de la Ciudad de México es de pena ajena. A veces que ya no camina uno por los corredores, pero es muy importante que le demos al aeropuerto de la Ciudad de México este sentido, al nuevo aeropuerto internacional de México, va a ser para todos, que le demos este sentido de inevitabilidad y de la importancia enorme que tiene para el desarrollo no solo de las líneas aéreas y del turismo, sino para la derrama económica en un país que lo va a necesitar como el oxígeno. Totalmente de acuerdo. En los años futuros. José Ángel, pues como siempre, qué gusto, de verdad. Te veremos el año que entra, supongo. Vendrás, ¿cuándo terminas en la OCDE? Estoy en este momento en mi tercer mandato. Sí. Que termina en junio del 2021. Entonces así es que todavía nos seguiremos viendo. El año que viene nos toca entregar el informe económico que cada 2 años hacemos de México, pero que de todos modos siempre estamos hablando de la economía mexicana. Yo ahora vengo del ITAM, por ejemplo, de estar comentando esto. Así es que no solo es de economía, también es del tema de transparencia y también, obviamente, es el tema de animar a nuestros embajadores para que vayan y den el mensaje, y también es el tema de mejores prácticas en salud, en educación. Estuvimos con el secretario de Educación, nos dejó muchas tareas, en fin. Pues muchas gracias por haber venido y te esperamos, como siempre, esperamos el próximo año. Gracias, José Ángel. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y un saludo a tu auditorio. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.